La resolución de problemas consta de tres fases, las cuales son el análisis del problema, el diseño del algoritmo y la implementación y la verificación. En el análisis del problema, como su nombre lo dice, tenemos que analizar el problema con base a tres premisas, las cuales son lo que sabes, lo que quieres y lo que puedes usar. Por ejemplo, si nos dieran un triángulo y nos dieran como datos 3 y 4 y tendríamos que sacar el área del triángulo, lo que sabemos sería que su altura mide 4 y su base mide 3. Lo que queremos sería sacar el área de un triángulo, y lo que podemos usar sería la fórmula para sacar el área de un triángulo, la cual es base por altura sobre 2. La etapa que sigue es la de diseño del algoritmo, que básicamente el algoritmo es un conjunto de instrucciones que hacemos para llegar a la solución del problema. Esta etapa también consta de tres etapas, las cuales son la entrada de información, el proceso y la salida. En la entrada se ponen las variables, en el proceso son todo lo que viene siendo las fórmulas, los teoremas, la toma de decisiones, y la salida del resultado expresa una solución a la incógnita que buscamos. Y por último tenemos la etapa de implementación y verificación, que pues en esta etapa tenemos que implementar todo lo que pusimos en el algoritmo, y después que nos haya dado un resultado tenemos que comprobarlo conforme a alguna fórmula, teoría, etc. ¿Cómo crear un algoritmo en PCInt o cómo implementar un algoritmo en PCInt? Es definir el problema desde un inicio antes de querer crear un algoritmo. Tenemos que entender muy bien el problema para poder crear un algoritmo. Ya que tengamos resuelto nuestro problema, ya que tengamos bien definido el problema, qué queremos resolver, qué queremos conseguir, ahora sí abrimos PCInt y empezamos la operación. Antes que nada tenemos que introducirle un texto al algoritmo, que es... Ahora vamos a definir los valores que vamos a utilizar. ¿Qué son los valores? Son incógnitas que nosotros le vamos a dar valor después que hayamos escrito el algoritmo. Todas las variables las vamos a igualar a 0. ¿Por qué? Porque al momento de hacer la implementación y verificación nosotros vamos a introducir la cantidad que queramos que valga cada unidad. Esto no es obligatorio, pero si tú quieres que cuando hagas el algoritmo aparezca por quién fue hecho y para qué fue hecho, puedes hacerlo utilizando el comando escribir tu nombre, escribir para qué fue hecho. Ahora vamos a pedirle que lea las variables. ¿Qué significa esto? Va a leer letra por letra y al momento de hacer la verificación nos va a pedir que introduzcamos el valor de cuánto vale cada variable. Ahora sí, escribimos el algoritmo que vayamos a utilizar. Depende de los comandos que utilicemos, es cómo se va a acomodar y cómo va a ser el algoritmo. Ahora sí nos pasamos a la verificación. En este paso ya tenemos todo nuestro algoritmo creado, solo queremos saber si con los valores que le vamos a dar nos va a dar el resultado que queremos. Si no nos da el resultado que queremos, volvemos a hacer la verificación y nos damos cuenta en qué pasos estamos incorrectos y lo volvemos a hacer. Ya que nos salga, guardamos el archivo y si queremos, que lo recomendable es que también descarguemos el diagrama de flujo que tiene, porque el diagrama de flujo es un concepto muy importante. Ahora les voy a mostrar cómo lo hago yo, les voy a mostrar cómo se hace en la computadora y ya con un algoritmo que ya tenemos hecho para que vean cómo es. Aquí empecé poniéndole nombre al algoritmo. Ahora definiré las variables y cómo voy a utilizarlas en número entero, lo específico. Igualo las variables que utilizaré a 0. Como quiero que cuando lo utilice salga que yo lo hice, pongo escribir y luego mi nombre. Puse más instrucciones que quiero que aparezcan jijiji. Y otra más jijiji.
Ahora sí pongo Kel y las variables. Ahora sí se viene lo bueno. Crear el algoritmo. Creando. Más algoritmo y más algoritmo. Oh. Ahora sí, veremos si funciona. Ya le vamos a dar valores a las variables que queramos. Introducimos valores. JD si funcionó, vamos con el otro. Valores. Yay. Último, si funciona nuestro algoritmo está completo. Yupi, este fue el paso por paso para detectar dónde nos equivocamos. Ahora pasaremos a la manera rápida. Ven, es más rápido, pero recomiendo primero usar el paso por PSO y luego esta. Y por último, pero no menos importante, el diagrama. Un diagrama de flujo consta de varias partes que ayudan a representar visualmente el flujo de un proceso. Las partes principales de un diagrama de flujo son 1. El terminador, que es el inicio-fin, que representa el inicio o fin del proceso, que generalmente se muestra con una forma ovalada. La número 2, que es el proceso, y representa una operación o actividad específica dentro del proceso, que se muestra con una forma rectangular. Y la número 3, que es decisión, que representa un punto en el que el proceso donde se muestra una decisión se muestra con un rombo y generalmente está etiquetado con una pregunta. Otra parte del diagrama es el conector. El conector, como dice su palabra, permite conectar partes del diagrama que están separadas en la página. Otra de la parte importante del diagrama son las flechas de flujo. Las flechas de flujo indican la dirección del flujo del proceso conectando los diferentes símbolos y mostrando la secuencia de las operaciones. Otra parte importante es la entrada-salida. Representa la entrada de los datos del proceso o la salida de los resultados y esta se muestra de una forma paralelogramo.